El dato de inflación en Estados Unidos también ayudó a subrayar el reciente desempeño del peso mexicano frente al dólar, que también ha dado de qué hablar en las últimas horas, porque por primera vez en 3 años se ubicó por debajo de las 19 unidades por dólar y en niveles que no se veían desde febrero de 2020. Entonces tenemos dos datos, importantes los datos, y queremos analizar ambos precisamente con nuestra invitada. Ya me acompaña Valeria Moy, profesora directora del IMCO, Instituto Mexicano para la Competitividad. Gustazo, feliz año, Valeria. Aquí lo que me interesa es, ya le echaste ojo tú al informe de inflación de Estados Unidos. ¿Qué destacas? Hola Gaby, feliz año. Bueno, es muy importante lo que se da a conocer hoy con la inflación de Estados Unidos. La verdad es que el descenso en la tasa de inflación que logró Estados Unidos de la mitad del año hacia finales del año es muy notorio. Hubo un momento en el que México se presumía que la inflación, se presumía de forma muy equivocada desde mi perspectiva, pero que la inflación en Estados Unidos estaba siendo más alta que la de México. Y bueno, rápidamente Estados Unidos, la Reserva Federal, logró contener esa alza de precios que estaba dañando tanto a los consumidores. Y en ese sentido, el informe de hoy, pues lo que deja ver es que es muy posible, altamente probable, que ya no tengan que seguir subiendo tasas de interés la Reserva Federal, que quizás ya hayan alcanzado el tope o quizás haya un incremento posterior únicamente como para consolidar ese dato de inflación y que posteriormente podrá mantenerse en ese pico y empezar a bajar posteriormente. Eso es una buena noticia en términos generales. Y por supuesto, esa diferencia de tasas es algo que tiene que ver con la diferencia en el tipo de cambio que estamos viendo en México. Antes de pasar a México, entonces, Valeria, hace muy poco, Jerome Powell, el presidente de la Fed, dijo que habría que tomar decisiones impopulares para enfriar la economía. ¿Significa en tu interpretación que esa destrucción de la demanda del mercado laboral ya no será necesaria? Es que a lo mejor ya fue lo que sucedió, a lo mejor ya se enfrió esa demanda, porque el incremento en tasas de interés que ocasionó la Reserva Federal y que en este momento vive la economía estadounidense es muy superior a lo que se vivió durante la última década. Estados Unidos estuvo viviendo por casi 10 años con tasas de interés que rondaban el 0%, hoy están alrededor del 4.25%. Para las tasas de interés que estamos acostumbrados en algunos países en Latinoamérica, este 4.25% suena muy bajo, pero para Estados Unidos es una tasa muy alta. Yo creo que este enfriamiento de la demanda ya se dio en Estados Unidos y quizás fue el suficiente. No quiero decir con esto que las cosas se vayan a reactivar rápido en Estados Unidos. Sí, mi impresión es que lo que dijo Jerome Powell es que va a mantener este año 2023 con una economía más lenta, incluyendo la posibilidad de una recesión, para no volver a tener estas presiones inflacionarias que, tanto daño le han hecho a la economía, a cualquier economía y en este momento a la estadounidense. Bueno, pues hablemos del bolsillo de los mexicanos, porque hay una tasa de interés que es la del Banco Central de México, 10,5%, ahora que estabas comparando o hablando de la tasa de 4,25 a 4,50 de Estados Unidos. Pero la pregunta puntual en peras y manzanas, como tú muy bien dices, es ¿a qué atribuimos que el peso mexicano esté así? Hay quienes hablan de un peso fortachón, pero primero hablemos de quiénes son responsables. ¿Las remesas? No, Gaby, yo creo que es bien difícil ponerle un punto específico a la responsabilidad, pero desde mi perspectiva, el responsable de que tengamos este tipo de cambio que se está viendo en este momento por debajo de los 19 pesos por dólar no es otra cosa más que este enorme diferencial de tasas de interés. Bien mencionabas que la tasa de interés en México está alrededor de 10.5%. Hay que decir que se puede conseguir papel de renta fija, pagarés, CETES, instrumentos financieros de renta fija que están pagando por arriba del 11%. Tú imagínate tener esa tasa de interés en una economía que es bastante estable, que tiene unas perspectivas de finanzas públicas sólidas, quizás en deterioro, pero cuando nos comparamos con nuestros pares, económicamente hablando, la economía mexicana pinta muy bien y esa economía mexicana está pagando 10.5%, mientras que Estados Unidos está pagando alrededor del 4.25%. Ese diferencial de tasas hace a la economía mexicana profundamente interesante para el inversionista de portafolio y en ese sentido
Estamos viendo la entrada, increíble entrada de muchísimos dólares al país y claro, algo tienen que jugar las remesas. Desde luego, muy probablemente el año pasado cerrará con una entrada récord de remesas de 60,000 millones de dólares, un número nunca antes visto. Desde luego que juega un papel. Pero desde mi óptica, el principal papel para la apreciación del peso mexicano en este momento viene por el enorme diferencial de tasas de interés que tenemos frente a la economía estadounidense. Qué importante, porque además mucha gente habla, bueno, fue el consumo de los mexicanos, que a las importaciones, a qué se atribuye, y me parece muy relevante que lo estemos abordando, porque también quisiera que nos recordaras cuáles son las limitaciones de ver a un peso, pues así, fuerte, como algunos dirían, en relación con crecimiento económico, con encarecimiento, etcétera. Tú sabes, el lado no tan, o bueno, la consecuencia directa, para no hablar de positivo y negativo, Valeria. La balanza de pagos, Gaby, bien lo sabemos, ¿no? Este tipo de cambio pues le beneficia quizás a los mexicanos que quieren comprar dólares o que tienen pensado un viaje. Exacto. O que tienen algunas deudas que pueden o que tienen que pagar en dólares, pero no necesariamente beneficia la balanza comercial. Las exportaciones de México no necesariamente se ven beneficiadas con este tipo de cambio y hay que recordar que nosotros tenemos una industria muy importante, una industria exportadora muy importante y un peso más caro no le ayuda a esta industria. La industria exportadora de México es gigantesca. Desde que se firmó el Tratado de Libre Comercio hace ya mucho tiempo, 1994, pues México se ha consolidado como una economía profundamente, meramente comercial. Así que la balanza de pagos es la principal afectada en este sentido. En peras y manzanas, como ella lo dice. Valeria, muy gustazo. Un abrazo. Gracias. Un abrazo, Gaby. Muy feliz año.